Bien, en nombre de Dios y de la patria, abrimos la sesión de esta comisión del día de hoy, 19 de abril, y queremos dar la más cordial bienvenida a nuestro ex past president, actual ministro don Carlos Montes. Bienvenido a la comisión, ¿no? Un agrado compartir estos tiempos y esta comisión, del trabajo de esta comisión contigo, Carlos. ¿Ya? Secretario, ¿tenemos cuenta? Presidente, solamente correspondería que la comisión considere solicitar el archivo de tres boletines que están relacionados con la publicación de la nueva ley de copropiedad inmobiliaria, que derogó la ley 19.537 y esas tres mociones estaban totalmente relacionadas con el tema. Y por otro lado, también cabría solicitar el archivo de otro boletín relacionado con la prórroga del plazo establecido en la ley 20.898 en lo relativo a regularización de viviendas y edificaciones destinadas a microempresas inofensivas o equipamiento social, eh, a cuyo respecto también se dictó la ley 21.415 que aborda exactamente la misma materia. Ok. ¿Sí le parece? ¿Habría acuerdo, señores senadores? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Muy bien, Acordado. acordado. Sí, sí, recordar que la ley de copropiedad la publicaron no hace muchos días atrás, a Exactamente. propósito, la semana Exactamente. pasada nomás. Esa es justamente la primera ley que da lugar al archivo de los primeros proyectos, la ley 21.442, que fue publicada el 13 de abril. Ok, ok, acordado sí entonces. ¿Quién más tenemos en la cuenta? Eso, señor presidente. Bueno, recordar que eh, la sala en su minuto eh, acordó que esta comisión despachara el proyecto que está en tabla en 3 semanas, lo que vencería la semana próxima, pero toda vez que ya se ha anunciado por la señora senadora y los señores senadores su interés en que asistan invitados, habría que eventualmente solicitar que se dé una prórroga. Eso lo podemos Ok, considerar después, presidente. ok, ni un problema. Bien, pues, estimado amigo ministro, eh, básicamente tenemos precisamente este mandato de la sala de tratar respecto a este proyecto sobre división de predios rústicos, un tema del cual había manifestado un especial interés en la etapa anterior de cómo enfrentar este tema. Entonces nos gustaría escuchar básicamente la opinión del Ministerio en particular sobre este tema, cómo avanzar, porque tenemos un plazo perentorio, aun cuando aquí, como bien señala el secretario, se generó el interés de algunos senadores de poder escuchar a algunas personas. Y de paso también, estimado amigo, poder conversar sobre lo que significa. Es la primera vez que tenemos al ministro y por lo tanto nos interesa también de sobremanera conocer la opinión del ministro respecto de las temáticas en materia de vivienda, del cual tenemos explosivas circunstancias, ¿verdad?, desde hace ya bastante tiempo instaladas y que evidentemente quisiéramos más que nada conocer también cómo manejar en ese contexto. Y lo segundo, toda la voluntad, no me cabe la menor duda, de todos los senadores para colaborar en el trabajo y en el esfuerzo de llevar adelante las temáticas que apunten precisamente a procurar dar un tema que es tan anhelado por todas las familias de nuestro país, es un sueño de todos, un sueño de toda la vida, y por eso también queremos manifestarte, Carlos, en ese sentido todas nuestras voluntades y nuestras disposiciones sobre ese particular. Así que si gustas, partamos por la opinión del primer tema y después conversamos sobre lo general. ¿Mm? Tienes la palabra, Carlos. Bueno, muchas gracias, presidente. Un saludo a todos los integrantes de la comisión y a la secretaría también, con la cual trabajamos mucho tiempo. Eh, yo voy a hablar primero del proyecto en términos específicos y después una opinión general sobre el problema del 3516. El proyecto, para mi sorpresa, aparezco yo también firmándolo. Esto debe haber sido en algún momento que se me planteó y no, pero en fin, yo podría borrar mi nombre, entiendo que ahora no puedo borrar mi nombre, pero en otra época podría haberlo hecho. Aquí hay dos modificaciones al artículo primero del decreto. No sé si todos recuerdan, este es un decreto que se firmó el año 80, en la época... Hola, ¿cómo está usted? Buenos días. Eh, en el año 80 se creó este decreto como una forma de enfrentar los temas de predios ligados a la reforma agraria. La motivación original fue esa. Bueno, ya lleva muchos años.
Bueno, aquí se trata de modificar. Hay acá, entiendo que 14 modificaciones propuestas en distintos proyectos acá en el Senado y en la Cámara. Las modificaciones, la primera, elimina la mención a los planes reguladores específicos y se sube la subdivisión mínima de 0,5 hectáreas a 5 hectáreas. O sea, multiplica por 10 la subdivisión mínima. Y la segunda agrega un inciso final que establece una excepción a la nueva subdivisión mínima cuando se trata de proyectos habitacionales de viviendas sociales financiadas con subsidios estatales y también para equipamiento comunitario. En primer lugar, yo quisiera decir respecto a esta propuesta, asumir lo que ha ocurrido con el 3516, que esto amerita una discusión en sí misma, independiente del proyecto, ¿no? Hoy día estamos con mucho consumo de tierra agrícola, por un lado. Por otro lado, la planificación urbana ha quedado sobrepasada por esta forma de expandirse y crecer de las ciudades. Y se han generado distintos tipos de núcleos urbanos con consecuencias medioambientales y sociales, y hoy día estamos en una explosión al respecto de esto, fundamentalmente en O'Higgins, Maule y Ñuble, que son las 3 regiones que tienen una explosión nueva al respecto de esto. Y hay una presión que hay que tener muy presente de seguir expandiéndose y seguir creciendo en el área rural. Hoy día hay una expansión en todo el país, ¿eh? Esto de distintas maneras, incluso en el norte con las características particulares del norte. Se agregó una modificación al artículo 55, en la época que el ministro de la Vivienda era el ministro Rabinet, y se incorporó una nueva excepción que era la posibilidad de construir vivienda social en la zona rural. Toda la discusión fue en el borde, la redacción no quedó así y finalmente se juntó el 3516 más el 55 de la Ley de Urbanismo y Construcción y que eso explica crecimiento por distintos lados y de distintas maneras. Nunca estuvo pensado la modificación al 55 así. Para los que no lo saben, esto tiene un límite de techo que son viviendas hasta 1000 UF, es la excepción que se incorporó en ese tiempo, pero esto ya en la realidad ha sido bastante superado. Bueno, globalmente yo diría que las dos modificaciones aquí no es una solución adecuada a la envergadura del problema con que estamos. Tanto desde el punto de vista rural, yo sugiero que inviten de todas maneras al ministro de Agricultura acá. O sea, porque es muy importante saber lo que piensa el Ministerio de Agricultura sobre el consumo de terreno agrícola, que es un tema muy, muy central. ¿Qué decisión tomó esta comisión en su momento? Nosotros hicimos hasta un taller acá, ¿no es cierto? Un taller, un seminario sobre todo lo que era el crecimiento en zona rural, y yo sugiero que los que no lo hayan leído vean y un informe adicional que hizo Verónica Paz, el informe del taller, más un informe, no sé si está acá para la discusión de la comisión, sugiero que lo recuperen porque hay se invitó a distinta gente, en fin, hay cosas bastante importantes. Perdón, Carlos, ¿lo tenemos disponible, por favor, para hacérselo llegar a los senadores? Bueno, o sea, yo me atrevería a decir que el problema de las parcelas de grado es hoy día una urgencia en todas nuestras ciudades. Algo ocurrió que no nos dimos cuenta, la envergadura que esto adquirió fundamentalmente en los últimos 3 años, antes también, pero en los últimos 3 años tuvo una expansión ligada al estallido, ligada a la pandemia y tuvimos una explosión de crecimiento. Estamos en este momento en el país con 72.000 parcelas de agrado, ¿no? Distribuidas, no sé, la región metropolitana tiene 20.000 de estas, senadora. 20.000 son solo de la región metropolitana, o sea, es una cantidad. En el caso de Aysén, para sorpresa, hay 832. En el caso de Magallanes, perdón, hay 832. Y en Aysén, 1.609. La información que yo he tenido hasta ahora, más informal que formal, es que en el caso de Aysén se están vendiendo las parcelas de grado por internet y para el exterior, incluso fuera del país. Entonces hay gente que dice una reserva de 5.000 metros en una zona de particularidades, no llega a nada, en fin, y la compra a valores bastante bajos. ¿Y quién está haciendo ahí el negocio? Los dueños del suelo, en el caso de Aysén. En el caso del resto del país es una de las complejidades mayores, que aquí el que gana es el que hace el primer loteo. Pero después son sectores medios y sectores de ingresos medios, esa en general, no podrían haber excepciones,
que compran estas parcelas como una forma de prever su jubilación, que es la motivación primera que hay, y hoy día se ha agregado una segunda motivación que es tener donde vivir, ¿eh? Porque los sectores medios buscan lugares porque no encuentran con los programas oficiales que tenemos alguna alternativa. Aquí hay una explosión. Este es el problema más serio en nuestra ciudad. Se ha desbocado, esto lo discutimos aquí muchas veces. El propio presidente de la comisión nos explicaba en su momento que el área no urbana de expansión, en el caso de su región, era equivalente al área urbana. O sea, a ese nivel estamos. Esto no es... acá hay Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, distintas instancias para investigar las tendencias de la ciudad, pero esto se escapó. No se vio en la explosión que había habido. ¿Eh? No se vio. Bueno, todos deben saber, o sea, cuando hay una parcela de agrado, esa parcela de agrado lo que hace es al poco rato decirle al municipio, recójame la basura. Y después le dicen, póngame el camino pavimentado. Después, todo. Pero sin ninguna planificación, sin nada, sin ninguna cosa racional, sino que simplemente por la decisión del propietario original, del fondo original. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Aquí nos comprometimos a que se iba a constituir una comisión interministerial que ya está funcionando, la que vimos, para levantar una propuesta. ¿Cuáles son los dilemas que están planteándose ahora? Una posibilidad es hacer lo que ya se hizo en los tiempos de la concertación en 2 ocasiones y que las 2 ocasiones no se aprobó, que es simplemente terminar con el 3516. Esa fue la propuesta que hubo en ese momento. Esto no existe en ninguna parte del mundo, ¿eh? Esta modalidad de expansión de la ciudad es una creación para una coyuntura que se instaló ya 40 años. O sea, era para una coyuntura y lleva 40 años. Entonces, esa era una alternativa. La otra posibilidad es simplemente postergar, o sea, suspender por 2 años o 3 años, es otra que estamos hablando, 2 años o 3 años, la aplicación del decreto. De tal manera de en este tiempo producir una alternativa, ¿eh? Producir una alternativa de cómo se crece en esto. Eso es lo que tiende hoy día a concitar mayores voluntades en el equipo que está discutiendo un proyecto. Simultáneamente con eso está la idea de ver en qué están las parcelas actuales, estas 70 y tantas, qué están haciendo, qué ocurre en ellas. Y la situación es bien diversa, ¿eh? En el caso, por ejemplo, de Valdivia, esto está generando un turismo, en algunos lados, un turismo de mayor calidad, una buena inversión, etcétera, pero también dentro del marco de esto. En el caso de O'Higgins, Maule y Ñuble, se hace el loteo de 5.000 metros y al otro día los propietarios de este lote de 5.000 están ofreciendo terreno al interior de esos 300, 400 metros. Eso es lo que está ocurriendo muy, muy ampliamente. Pero muy ampliamente. Si trajéramos acá al gobernador de la zona, diría, todas estas zonas están en este momento en una expansión y una densificación irracional absoluta, sin ninguna... Porque hay necesidad de espacio para tener vivienda. O sea, esto es poblamiento, no es parcela. Esto es simplemente núcleo urbano, como se llama en la literatura. Entonces, para parar, o sea, si tenemos un periodo de suspensión de autorizaciones de nuevas parcelas de agrado, porque el procedimiento es muy precario. En segundo lugar, si tenemos una fiscalización, primero un registro, no hay un registro nacional formal de cada una en qué estado está. No todas pagan impuestos, no todas pagan tributo territorial, algunas sí y otras no. Bueno, pero muchas pagan, mucho más de lo que pensábamos está pagando, ¿eh? Eso es mucho mayor, pero muy bajito. Entonces, además de ver el tema tributario, ver el uso que se le está dando. La ley es clarísima, el decreto es clarísimo, esto es para fines agrícolas y se ha ido orientando hacia otro tipo de objetivo. Y el tercer problema que tendríamos que resolver es qué hacemos cuando no se está cumpliendo la ley. O sea, un problema, ¿qué hacemos cuando no se está cumpliendo la ley? Y hasta el momento en general no ha habido sanciones, ha habido detención de obra, en ese sentido lo que ocurrió en Panguipulli y lo que ocurrió también acá en Valdivia, son 2 cosas que no habían ocurrido, que se les dijo, mire, aquí ustedes están violando la ley, no pueden seguir construyendo, no saben bien cómo seguir, si demuelen, no demuelen, ese es otro tema, pero por lo menos se les dijo, mire, aquí no pueden hacer lo que quieran. Yo termino, antes de conversar más sobre alternativas de futuro. Creo que es importante tener claro de que esto es el equivalente a las tomas.
como forma de decir, mire, yo no respeto las normas porque no me sirven, me las salto, busco manera, y ocupo propiedad de otros o propiedades que tienen un impacto en la ciudad que no tomo en cuenta, una falta de sentido más general. Lo digo porque si uno mira en la historia urbana hay periodos en que las ciudades se expanden ante la ausencia de políticas oficiales para resolver ciertos problemas, vienen las tomas. Si ustedes hicieran el mapa de Santiago y marcaran la etapa en la historia que está de toma, hay un periodo en la historia que se hizo la ciudad con toma porque estuvo bloqueada la posibilidad de crecer. Después vino Frei con la Operación Sitio y permitió otras formas de expansión, se detuvo. En fin, ahora no habían habido tomas, ¿eh? Y las tomas surgieron fundamentalmente por necesidades y por negocios. Son dos cosas que están ahí. Hay dos cuestiones que enfrentar por separado y es tremendamente complejo. Entonces hay que entender de que esto hay que verlo en un marco también global, político y jurídico. O sea, hay que verlo en un marco global. Si uno pretende ser muy duro en un lado, tiene que entender que es equivalente al otro lado. No puede ser que a las tomas tenemos una determinada actitud y hasta otra forma de toma tenemos otra actitud distinta. O sea, se requiere asumir el desafío de país, el desafío de tener una respuesta adecuada para la forma en que se desarrollan nuestras ciudades. Estamos en una coyuntura difícil. Siempre esta coyuntura, la mayor dificultad no es tener una idea para dónde caminar, sino que los pasos que se dan para reorientar el camino. Y nosotros nos comprometimos aquí en esta comisión en un proyecto y esperamos, no sé, Janet es la que ella está encabezando el equipo, esperamos que no en mucho tiempo más, ¿no? Yo creo que no más allá de un mes y medio, nosotros vamos a tener una propuesta que probablemente es mejor traerla como propuesta para conversar acá, dado toda la historia que ha habido esa conversación en esta comisión, antes de presentar formalmente el proyecto en el Congreso, traer una aproximación para poder hacer un trabajo prelegislativo. Eso es lo que yo por ahora brevemente podría decir, presidente. Muchas gracias, ministro. Sí, en realidad este es un tema que ha despertado harta motivación, hartas dudas, inquietudes, algunos se han planteado con respecto a cuál es el objetivo final. Este hay que señalar que viene aprobado desde la Comisión de Agricultura. Nos dieron un plazo a la comisión de 3 semanas, obviamente que es susceptible de pedir las ampliaciones que sean pertinentes y lo que señala evidentemente que deja además el proyecto en una condición distinta frente a los planteamientos respecto de esta nueva propuesta que pudiera emanar, ¿verdad?, desde el propio ministerio. Así que vamos a ofrecer la palabra, senador Kusanovich. Gracias, presidente. La verdad que este proyecto a mí me cuesta harto entenderlo, ¿eh? La verdad que le he dado vuelta y lo estuve estudiando porque me pidió Felipe cada vez que lo reemplazara. Y entiendo lo que pretende este proyecto es limitar el uso de tierras agrícolas y tierras rurales en temas de expansión de vivienda. Pero me parece que va para el lado contrario, digamos, en vez de fomentar eso, lo agrava. Acá se están atacando los efectos y no las causas reales del problema. Esto es como fijar los precios en economía. Si yo fijo los precios voy a crear un mercado negro o un mercado informal al poco tiempo. Acá la causa es el aumento de la población, básicamente porque hay mucha gente también que va y tiene parcelas de agrado, etcétera, pero la mayor parte es por el aumento de la población. Y acá tenemos dos puntos importantes. El primer punto es que con los cambios de políticas habitacionales que se hicieron en el año 2004 se generó un déficit de vivienda, por lo tanto hay un déficit de oferta de vivienda en la zona urbana, lo que ha hecho que toda la gente se vaya a adquirir parcelas en el sector periurbano y se ha expandido hasta allá porque es mucho más económico y más barato. Usted creo que lo dijo en la sesión anterior que la estuve escuchando, el tema del alto valor que tienen los predios urbanos, por lo tanto, todas las personas es mucho más fácil ante la disminución de oferta ir a ocupar sectores periurbanos alrededor de las ciudades. Y el otro problema que tenemos es la centralización de la población en todos los sectores acá de la zona central de Chile, en la zona región metropolitana, no puede ser que tengamos la mitad de Chile viviendo en una región. Hay un problema grave de planificación que esto se tiene que manejar y se tiene que descentralizar el país para tratar de ocuparlo homogéneamente y no perder tantas tierras agrícolas que son las mejores que hay acá en el centro de la región, de Chile, digamos.
Por eso me cuesta entender porque yo si quisiera que ocuparan menos tierras agrícolas, en vez de aumentar la división mínima, la disminuiría a un cuarto, es decir, que en vez de tener en una hectárea 2 personas, en una hectárea podría tener 4 personas y ocuparía menos tierras agrícolas. O sea, la lógica me dice que es para el lado contrario la solución, no para este lado de aumentar, porque lo único que voy a hacer es aumentar la informalidad, aumentar la venta por acciones y derechos, aumentar las tomas y generar una tremenda informalidad mientras yo no le ofrezco una alternativa razonable a las personas para no irse hacia el sector periurbano. Entonces me da la impresión que es una cosa que va al contrario. De repente me recuerda el chiste de Condorito, esto que de repente andan buscando el objeto perdido en la vereda de acá, que perdió en la vereda al frente, y le pregunto por qué, porque acá hay más luz. Entonces, no lo entiendo realmente la solución de lo que pretende solucionar. Al contrario, creo que lo agrava y lo agrava mucho más. Gracias. Senadora. Bueno, en realidad este es un tema que efectivamente ha ido adquiriendo, como bien se señalaba, el ministro hacía mención a propósito de lo que nos pasa a nosotros. En el caso de la región, efectivamente tenemos una expansión realmente impresionante, con toda la presión que eso está significando y un proceso de venta. Se habla de un concepto, Carlos, en la región que le llaman el charqueo de la Patagonia, ¿ya? El charqueo se refiere cuando en un asado, ¿no es cierto?, la gente va, saca los pedacitos, ¿no es cierto? Aquí en Santiago usamos lo mismo. El mismo, está bien entonces. Pensé que era un concepto más patagónico nuestro, más propio. Y efectivamente se están haciendo loteos en diferentes partes, no necesariamente en la periferia de las zonas periurbanas que señalas tú, senador, sino que en cualquier lugar. Uno iba antes, sí, entre Coyhaique y Balmaceda, había un loteo que se llama Loteo Filadelfia, uno no entendía de dónde. Otro, de repente alguien vendió al sur de Chile Chico un proyecto de la Patagonia no sé cuánto, y efectivamente ha sido un problema. Pero sigo ofreciendo la palabra frente a este tema. Senadora Claudia, por favor. Gracias, presidente. No, preguntarle por su intermedio al ministro la opinión más concreta en relación a esta propuesta de modificación. Digamos, el ministerio ha hecho hoy día una valoración. Este proyecto efectivamente todos sentimos que tiene una buena intención, pero que hace ruido, digamos, la fórmula que propone. Por lo tanto, si acaso hay una opinión más categórica del parte del ministerio sobre el proyecto. Bien. Sí. O sea, la opinión es clara. Nosotros creemos que no es conveniente aprobar, que no aporta para resolver los problemas que enuncia, no lo aporta. Entonces hay que hacer una reflexión un poco más amplia y yo le pediría a la Comisión que mantuviera el acuerdo anterior en el sentido de esperar una propuesta del Ejecutivo y abrir un debate, incluso una propuesta no formal todavía, sino porque es un tema tan complejo. Senadora, esto 2 veces se presentó antes y predominaron distintos intereses de distintos tipos y se echó abajo esto. Y la verdad, porque quien tenía algún ingreso lo adquiría con una racionalidad previsional. Esa es una de las primeras racionalidades y lo otro de acumulación, de negocio. Y yo comparto lo que dice el senador de Magallanes, porque no soy capaz de decir su apellido, pero Cusano. Bueno, comparto su reflexión en el sentido de que aquí hay necesidades de por medio. Esto es imposible y hay necesidades de sectores de bajo ingreso y de sectores medios, de ambos. Pero eso no es todo. Hay también negocio. Es la otra lógica. Son 2 lógicas que negocio de distintos intermediarios de este proceso. Entonces, lo que le corresponde al sector público es ver cómo hacer prevalecer el interés de todos, el interés público, el interés de la sociedad. Y no hay una respuesta fácil y rápida. Si la tuviéramos hoy día no suspenderíamos el 35-16 por un par de años, sino que propondríamos inmediatamente una alternativa. Esa alternativa estamos estudiando incluso, Vero, y eso queríamos pedirle ayuda a usted, en la situación internacional, donde en otros países del mundo cómo se está haciendo esto, de qué manera. Nunca se ha hecho algo de esta naturaleza. Quiero contarle a ustedes que los alemanes planifican a 60 años antes de que llegue la ciudad o lugar y ya tienen ciertos niveles de definiciones progresivos. Nosotros tenemos regulado solamente la zona urbana y tenemos un serio problema con la zona de expansión real. Antes existió un concepto que era expansión urbana, que permitía regular. Usted, donde usted vivía, donde usted nació, era una zona de expansión urbana. O sea, toda esa parte en esa zona, eso lo definía la Seremi, bueno, ahora eso se diluyó también. Entonces está la zona urbana, que es lo único regulado, el municipio pierde todo control de lo que hay fuera de la zona, o pierde mucho control de lo que hay después, y eso ha significado el descontrol.
Desde mi punto de vista, este es el problema más importante de nuestras ciudades, porque se está juntando con la cantidad de autos que hay, entonces la crisis que hay o sea, la comuna de Quilicura, que no haya circulado, hay una gente, se demora una hora por circular por el interior de la comuna. Ese es el nivel de crisis que tenemos, porque no hubo una planificación y tuvo formas de expansión irracional. Para retomar el control, una de las cosas es esto, más otra serie de elementos más de normas más generales que nos van a costar, porque estamos en un país bien distinto al que pensábamos antes, otro país, ¿no? Sí, bien, en realidad vamos a quedar, por lo tanto, yo creo que vamos a tomar alguna determinación, tenemos que responder al mandato también que nos hace la sala, pediremos los antecedentes, ojalá, Carlos, que tengamos ese trabajo pre-legislativo, ¿no es cierto?, en tiempo razonable, porque efectivamente, como bien dice Claudio, se ha planteado mucha discusión sobre este particular, incluso más, alguien lo ha visto también, lo ha planteado desde el punto de vista también económico, que esto limita, ¿verdad?, el acceso a otras tantas personas más al fijar un estándar mayor de superficie. Por otro lado, sabemos que a través del 3516 estamos todos asumiendo una mentira, ¿verdad? Estamos loteando, estamos autorizando, estamos realizando este proceso para realizar actividades supuestamente de cambio de uso del suelo agrícola por otra actividad agrícola que en la práctica sabemos que no lo es. En mi región incluso alguna asociación, el presidente de la Asociación Regional de Municipalidades planteaba a raíz de lo que pasaba en nuestra región, que incluso estos estudios va a ponerle más algún tipo de trabas intermedias o de algún otro tipo de requisitos que incluso se sometieran al sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero en fin, yo creo que hay varias implicancias que sería bueno darle esas miradas. También comentábamos el otro día informalmente el tema, oye, pues, hoy día se autoriza por 5 hectáreas, bueno, lo que se va a hacer, se van a hacer comunidades de derecho. Y se van a juntar 10 personas por los mismos 5.000 metros cuadrados, ¿verdad? Y van a comprar las 5 hectáreas como comunidad de derecho. Y al final el problema va a ser exactamente igual. Sociedad anónima están creando, sí, es muy creativo el derecho. Imagínate, ¿ya? Están vendiendo acciones. Bueno, nos quedan estas dudas, vamos a analizarlas, ministro, para ver el tema, porque tú planteas aquel tema de terminar con el 35, suspender eventualmente durante un tiempo de vigencia, y la tercera vía quizás construir algo que se haga parte de un problema que no está siendo creciente en todas nuestras ciudades. Y además, perdona, ¿Sí? estoy desordenado, pero el territorio no es homogéneo. O sea, no es homogéneo. Son distintas realidades, algunas que tienen alguna perspectiva agrícola, otras que están en zonas de que no tienen problemas ambientales, otras que tienen... o sea, y por lo tanto la planificación territorial es clave. Los planes de ordenamiento territorial, que están recién saliendo el decreto de la subdere, entiendo que estos días lo estuvo presentando, y eso va a permitir a las regiones avanzar en esta dirección, porque no es igual todo. ¿Qué se está planteando? En algunos casos se debe autorizar subdivisiones, pero poniéndole una serie de exigencias. O sea, ¿cómo va a retirar la basura? ¿Quién va a pavimentar la calle? O sea, poniéndole exigencias a esos loteos que tengan que ver con responsabilidades que se asumen frente al resto. Eso es una de las alternativas que está surgiendo. Este es un debate y yo espero, como les digo, que el borrador en los próximos tiempos le llegue acá. Ministra. Ahora no es ministro, estamos... Yo me quedé con tu... A mí me pasa siempre con ellos. No, espero que no te sientas, en todo caso. no, para nada, sea, sí, para nada, no me siento, no, me da risa nomás que... ministro, solo preguntarle en relación a otras temáticas, no sé si nos pudiera comentar. Yo siento que este proyecto tangencialmente también ha permitido dar también el debate de cómo solucionar, sobre todo en lugares más densificados urbanamente, dar solución habitacional a los segmentos de menos recursos también, como usted lo expresaba, ¿no? Entonces, ¿cómo se está viendo hasta ahora en el Ministerio? ¿Qué propuestas va a haber en relación a las temáticas de vivienda social que están siendo muy demandadas? Yo tengo certeza, digamos, los conocí también en los tiempos de campaña. Hay una gran cantidad de comités de allegados y de agrupaciones de pobladores y pobladoras que tienen una expectativa muy alta también sobre el gobierno en relación a soluciones en esta materia. Entonces, ¿qué nos puede contar de aquello en este momento, por favor? Antes de avanzar, yo sugiero dos cosas.
respecto del primer punto, ¿ya? Uno, requerir a la sala, evidentemente, la prórroga del plazo de tramitación de este proyecto ante los anuncios que nos hace el ministro en relación a la presentación de un proyecto, de un proyecto alternativo diferente. ¿Habría acuerdo sobre ese particular? Sí, podemos también concordar, a mí me parece bien la sugerencia que hace el ministro de invitar al ministro. La segunda, sí. Bueno, hagamos un solo acuerdo entonces. Ya de la prórroga por un lado, ¿verdad? Y paralelamente también concordar en hacer algunas audiencias entre ellos el ministro de Agricultura. Puede que alguien más tenga también algunas opiniones sobre ese particular. No sé si habrá algún otro tipo de organización, no sé, el Consejo Nacional está metido en ese tema, Muy ¿no? poco. Acá esta comisión le pidió el estudio. Sí. Hicieron un estudio, imagino que llegó acá, no llegó al ministerio, sí, sobre la distribución en el país. Ellos lo tienen en todo caso. Ya. Igual. ¿Ah? Las asociaciones, podría haber también algún tipo de asociaciones municipales, El Ministerio rurales. de Medio Ambiente también es importante. Sí. Ya, bueno, ahí vamos a coordinar para el comienzo y sin duda el ministro respecto al tema del agro, la visión del Ministerio de Agricultura en relación al 3516. ¿Ya? ¿Habría acuerdo, senadores? A la prórroga y a la audiencia. Perdón, entonces habría acuerdo para solicitar la prórroga por un lado y por otro lado para invitar al ministro de Agricultura. Respecto al ministro de Agricultura, presidente, se le pediría también la opinión de este proyecto específico, ¿no es cierto? Sin perjuicio de todo el tema del decreto ley 3516. Perfecto. Bien. Senador Kusanovich, porque nos queda, ¿no es cierto?, la visión que podemos entregar los ministros respecto a la situación más global desde el punto de vista del tema política habitacional y cómo vamos a enfrentar este tema ahora adelante. Cortito, es con respecto a lo que dijo el ministro, que en el fondo tiene que haber un cierto grado de planificación de las carreteras, por donde los caminos. Han habido en todas estas divisiones allá en Magallanes problemas, por ejemplo, cuando se quieren instalar la electrificación, los postes, tienen que haber una distancia, resulta que los caminos no tienen el ancho adecuado, las distancias, por lo tanto tiene que haber una cierta, yo no sé si exigencias, pero sí por lo menos una planificación del ancho de la carretera que no se puede construir en ese sector, los caminos que ancho por dónde van a tener, algo muy básico, pero tiene que haber algo de diseño para la expansión que es normal, digamos. Sí, muy bien. Bien, ministro. Bueno, nos interesa, obviamente, siendo la primera oportunidad que tenemos que hablar con ustedes como ejecutivo, nos interesa conocer un poco para dónde piensa que va la mano respecto a este tema y también expresarle, como le señalaba al principio, nuestras voluntades también para colaborar en ese proceso. Te ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo sé cuál es su voluntad. Lo tengo muy presente. Bueno, yo voy a tratar de ser bien esquemático para conversar más bien, pero lo primero es la realidad. Yo creo que no nos podemos partir de la realidad. Y la realidad es un inmenso déficit. O sea, cuando estamos hablando de 600.000 familias que están sin vivienda y necesitan vivienda, es un tema que hay que tenerlo muy presente. ¿Y cómo se formó este déficit? Hay que investigarlo más, estamos encargando para ver cómo se formó, porque no es homogéneo en algo el país tampoco. Antes del estallido social había un déficit más o menos de 400.000. Con el estallido, con la pandemia y con la migración subió más o menos 200.000. Alrededor, estoy hablando porque hay distintos antecedentes, pero estamos alrededor de 600.000. Entre 500 y 600.000 dependiendo de los criterios que se usen. Y estoy hablando de déficit cuantitativo, no de déficit cualitativo. Eso se formó, creo que el grueso de este déficit es de las grandes ciudades. O sea, Santiago, Valparaíso y Concepción acumulan el 50,4% del déficit. O sea, esa es con los datos que hay, yo entiendo que hay cierta necesidad de precisarlo, pero con los datos que hay eso es. Una hipótesis para esto es que un programa que el que se suponía que iba a responder a la necesidad de los sectores más bajos de ingresos no funcionó en las grandes ciudades, no funcionó significativamente. ¿Por qué? Porque el suelo era muy caro. O sea, la relación es así. O sea, que ningún proyecto del 49 era viable por el precio del suelo. O sea, no resultaba operativo, era mínimo. Entonces se nos acumuló el déficit.
La gente que ha teorizado esto y ha escrito, por ejemplo, en la Chile, Aramoto, el profesor Aramoto, siempre dijo, cuando hay problemas en los sectores más bajos de ingresos, esto se expande a todo el sistema. Esa era su hipótesis con la cual investigó. Y es lo que nos está ocurriendo, porque se nos fue a todo el sistema la crisis. El 90, cuando se asume don Patricio Aylwin, había más de 1.200.000 más o menos, había distintas estimaciones de déficit. ¿Qué es lo que se hizo ahí? Se combinaron dos cosas que yo creo que hay que tenerlas bien presentes. Uno dijo hay que tener soluciones ya, y por otro lado hay que mostrar el camino institucional para adelante, que la gente crea de nuevo en el camino. Hoy día la gente no cree en el camino institucional, porque le ha significado 12, 14, 15 años de espera para llegar a él. Pero eso supone tener soluciones ahora y a su vez revitalizar, reabrir y desarrollar el camino institucional. Bueno, ¿con qué criterio construir alternativas? Hay distintos criterios, pero uno es lo que usted decía recién, senador. Aquí hay que recuperar el rol de lo público. O sea, la planificación es indispensable en esto. La planificación no entendido como ordenamiento, sino que como proponer algo de interés general y discutirlo. Si uno mira Santiago, perdone que haga referencia porque es lo que más conozco, si uno cierra los ojos y piensa en Santiago del año 90 y lo compara con lo que hoy día, es impresionante la inversión que había en Santiago, impresionante. Pero no es mejor ciudad porque no había planificación. O sea, ha habido aspectos de planificación, pero lo que ocurrió que las fuerzas que ordenaron la ciudad fueron los malls, fueron los vehículos y fueron las inmobiliarias. Tres fuerzas que terminaron y faltó una propuesta que tuviera un centro en la convivencia entre las personas, en las etapas futuras de desarrollo de la ciudad. Entonces ocurrió lo que hoy día tenemos. Esto digo Santiago, pero esto está ocurriendo de una u otra manera en casi todas las ciudades del país, de una u otra manera. Vino la pandemia y la expansión de los vehículos, el crecimiento violento de los vehículos, y ahí quedó en evidencia lo que usted está diciendo, los anchos de calle, la falta de racionalidad del conjunto. Entonces, ¿en qué se expresa hoy día este problema? Lo primero, mucha molestia a todos los que están postulando. Hay una gran molestia social, con todo. Yo no me atrevo a adjudicar, decir esto son políticamente esto o lo otro. Aquí hay una bronca más con el sistema, aquí hay una fuerza antisistema que no se ha expresado con lo que podría llegar a ser. O sea, en segundo lugar, además de lo que están postulando, la gente que se va a los campamentos. Hay casos de campamentos que llevan años, como el de aquí al lado, el Manuel Busto, de Viña del Mar, y no es problema de plata, ya se ha destinado todos los recursos, sino que nos hemos enredado institucionalmente de tal manera que todo ha sido muy lento. En esto le quiero cobrar la palabra al presidente porque nosotros creemos que o metemos en el presupuesto glosa presupuestaria, vamos a resolver los problemas concretos, porque aquí ha habido problemas hasta para diseñar las redes sanitarias, porque las normas son para otras realidades, no son adecuadas para esto, sino nos queda otra que hacer presentaciones específicas para realidades específicas, porque si no, no va a haber soluciones viables. Entonces, tenemos tomas, las tomas son bien cambiantes, no tienen poco que ver las tomas de hoy día con las tomas del pasado. El capital social al interior de las tomas, que antes había organización, etcétera, organización social fuerte, hoy día eso en la mayor parte de las tomas no es así. Antes estaban los partidos políticos en las tomas, lo que era un interlocutor, había con quien hablar. Hoy día en general es muy difícil encontrar partidos políticos en las tomas. La llegada de los migrantes, no digo que sea en todos lados, esto ha venido aumentando en el último tiempo. Hay regiones que francamente no tienen migrantes. Yo no sé cómo ustedes en Magallanes han traído migrantes. Tendrían que explicarnos después, porque antes se suponía que les daba frío a los migrantes, pero ahora han llegado más allá, que a Maule, que a otras regiones más cercanas. Una cosa, no sé qué atractivos tienen ustedes, pero algunos tendrán. Bueno, entonces, los migrantes, y dentro de los migrantes viene gente de mal vivir. Pues. No digo que sean todos. O sea, tenemos algunos campamentos donde están manejados con armas largas, por grupos que cobran por instalarse adentro 1,5 millones, 2 millones. Hay unos piratas de estos que en general son extranjeros, que están trayendo gente en micro desde el norte, ya lo decía, hasta Lampa directamente. O sea, viene y ya sabe a dónde está el sitio en el cual se van a instalar. Se ha organizado muy rápidamente y el Estado ha estado muy lento para reaccionar. Es un problema de seguridad primero, es un problema de vivienda después. Bueno, la tercera cosa en realidad, que yo quiero decirlo por lo menos aunque sea muy emergente, han habido fenómenos de tomas de casas con gente adentro. Eso es un fenómeno que no existía. O sea, podría decir en el sector 5
sé de los Quillayes, por ejemplo, a un departamento de una familia, llegan otros, le golpean, le dicen queremos que usted se vaya y que nos deje el departamento. Y la gente se va, porque le muestran un video por el teléfono con los familiares, donde están, o si no los vamos a agredir a los familiares. Yo conozco en esa zona 12 departamentos en que ocurrió lo mismo. Este es un fenómeno bien incipiente, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? La gente no denuncia a Carabineros porque Carabineros dice ya no tenemos nada que hacer. Y porque hay un problema legal. En lo penal es más fácil actuar sobre lo civil que sobre lo penal. Y después, que es un tema de las cosas que estamos viendo también para hacer una propuesta, junto con la gente de la Comisión de Constitución. Lo que ocurrió antes en la historia del país, no muy antiguo, que en un momento como este, la gente se tomaba las viviendas recién construidas, recién terminadas, o en proceso de terminación. Eso es lo que ocurrió. Y eso ocurrió en muchos lados, porque había mucha necesidad y la gente llegó allá. Hoy día lo curioso, lo extraño, lo nuevo, es que son viviendas ocupadas, que hay que ponerle mucha atención porque en eso vamos a tener que legislar. Acá se presentó un proyecto sobre el tema de las tomas, ¿qué hacemos con las tomas? Nosotros lo votamos en contra porque encontramos que era reprimir un fenómeno social. Pero cuando este fenómeno social llega al punto de transformarse en un fenómeno no social, sino que individual y casi delictual, hay que fortalecer las normas para que no lleguen ni se tomen ni el fiscal, ni los carabineros reaccionan. Si la gente le va a decir, dice, mire, yo no puedo hacer esto, no puedo reaccionar, solamente ante el delito flagrante. ¿Eh? En las otras situaciones no estoy en condiciones de reaccionar. Estamos estudiando el tema. Bueno, esa es la realidad, creo que hay que tenerla muy presente. Los principios para actuar, ya lo decía uno, el tema de planificación, o sea, el rol que el Estado tiene que jugar un rol en lo público, y eso es muy, muy importante. Hay principios, hay varios principios de integración social. El concepto de integración social hasta ahora está usándose mucho al interior de los proyectos, pero hay un problema incluso en los barrios donde van. La heterogeneidad de los barrios es algo fundamental para el buen vivir de todos, ¿eh? O sea, en el caso de Santiago, que en el barrio alto no haya gente que pueda prestar otro servicio a los que ahí viven. El mismo barrio alto es un tremendo problema que tiene que ver con la crisis de Transantiago, que tiene los inmensos desplazamientos de gente de un sector de la ciudad a otro porque ya no se permitió que hubiera mixtura social un tiempo. Ahora hay una cierta apertura y 3 o 4 proyectos que hay en el barrio alto que se van a hacer de vivienda social. O sea, por lo menos hay alguna apertura. Entonces, y varios otros principios respecto al feminismo, respecto al tema ambiental que no voy a... ¿Cómo enfrentar esto? ¿Cómo enfrentar este tremendo déficit? Lo que ha propuesto el presidente Boric en su programa es una meta de 260.000 viviendas en 4 años. Esto es una cantidad muy grande, muy difícil, pero esa es la meta y se va a hacer grandes esfuerzos para llegar a esa meta. ¿Cómo se va a distribuir estas metas? De acuerdo al déficit. O sea, no va a ser un criterio solamente de presión de cada grupo, de presión política o social, sino que vamos a tener en la ley, presidente, usted se recordará que hay un plazo para fijar este plan de emergencia habitacional, un plazo, y queremos cumplir ese plazo, porque creemos que y va a llegar acá y también les vamos a pedir la opinión antes de sancionarlo, porque era lo que acordamos en la ley también. Y eso se va a hacer con los gobernadores, hay todo un proceso de debate con las regiones. Ya tenemos borradores de estas metas, es meta por nacional, por región y por comuna. Bueno, ¿cómo entonces con esas metas, cómo llegar a esas metas? Nosotros creemos que no hay ni tiempo ni nada para hacer un cambio mayor. O sea, lo que hay que hacer es un hibridaje. O sea, lo que hay hoy día, agregarle ciertos componentes. O sea, hoy día tenemos el DS-19, el DS-49, el DS-1 y habitabilidad rural, esos 4. En los 4 estamos pensando ajustes porque los 4 tienen algunas necesidades de cambio, ¿eh? Algunas necesidades que son básicamente reglamentarias. Eso. En el caso de el 19, esto lo constatamos aquí varias veces, había una utilidad muy alta, producto de el préstamo que se les daba al iniciar y se demoraba mucho en construir y hacían otro negocio con eso, algunos, no todos. Esto informado por miembros de este Parlamento, incluso del Senado, fue el que nos informó de esto la primera vez y logramos detectar que había eso real. Entonces, en el 19 hay problemas de cómo se va a controlar el avance, voy a hablar después de los insumos de la construcción. En el caso del DS-49 hay un problema muy serio con el 49 individual.
O sea, que la gente no postula en comité, sino que postula individual, y la última cifra que tenemos son 51.476 personas que no encuentran casa para comprar, porque no hay en el mercado. Entonces es un problema que hay que asumirlo como tal. En la rural, estamos evaluando todo el programa rural porque tenemos conciencia de que eso no está funcionando bien. Y lo que entre los subsidios que se dan y los que se ejecutan hay una gran distancia porque hay problemas de empresas, hay problemas de personas que sepan hacer lo que hay que hacer. Y en el caso del DS1 hay el mismo problema que en el DS49. En el DS1 hay mucha gente, esto ahora se abrió postulaciones al DS1 individual, que no lo quisimos parar porque ya estaba en marcha, pero la verdad que sabemos que si se logran 100, a lo más van a llegar a la vivienda 2 o 3%. O sea, hay un problema porque no existen en el mercado vivienda a ese valor con ese subsidio, y las personas además se les bloqueó el crédito por la situación general de la banca y de la inflación y todo. Bueno, entonces eso es lo que viene de antes. ¿Qué cosas vamos a agregar a esto? En primer lugar, a las comunas grandes. En las comunas grandes se les va a ofrecer a los municipios grandes la posibilidad de tener un proyecto de viviendas que sean propiedad municipal para las políticas locales. O sea, una cantidad diversa dependiendo de lo que quieran. Ellos ponen el terreno, presentan un proyecto, se pueden 50, 100 viviendas para arrendar a gente que lo necesite, para responder a necesidades de familias en crisis, porque hay familias permanentemente en crisis, adultos mayores expulsados de todos lados. O sea, esto lo tenía la política habitacional antes, que se llamó cuota ministerial, y de repente se abandonó eso. Y hoy día, ¿qué pasa con la gente que está viviendo esa crisis? Y el municipio no tiene instrumentos cuando el que primero. Y además esto ayuda para que el municipio empiece a gestionar vivienda, que en toda parte del mundo los municipios son los principales administradores de vivienda, y aquí no, nada. Entonces ayudaría. Eso es una cosa. La segunda cosa que también estamos procesando ahora es volver a una relación entre los programas de vivienda y los lugares de trabajo, ¿no? Existió un programa que se llamó el PET, que fue bastante interesante, se desnaturalizó al final y ahora estamos una modificación en el tipo PET, otro tipo. ¿Y para qué? Para que una empresa con su sindicato proponga un terreno, proponga un conjunto, y hay un sistema de financiamiento para eso que le permite sacarlo adelante. Estamos viendo con distintas empresas, mire, desde el Tabeli hasta Walmart, por distintos lados hay interés de los trabajadores, porque este es un segmento social en el que los programas actuales no están respondiendo bien, que es un segmento de medio bajo, que no hay respuesta dentro de los programas actuales, y eso va a responder. Esto va a partir lento, pero va a agarrar vuelo, eso lo sabemos por la historia. Esto se ha hablado también con la directiva de la CUT, por ejemplo, para que vayan ellos pensando y proponiendo cosas antes de salir. La tercera cosa nueva que estamos viendo y que vamos a empezar en un par de proyectos luego es que el Servio resuelve construir en determinado lugar sin hablar con nadie, como era antes. Antes el decreto 62 era un decreto que el Servio tenía un terreno y decía yo voy a construir vivienda, y a partir de eso le hacía una oferta a la gente que estaba en la lista de postulantes que reunía ciertas características. En el gobierno de Salvador Allende esto sirvió mucho para que hubiera viviendas de distintos tamaños, ¿eh? O sea, no eran todas homogéneas, porque no tiene sentido que todas sean iguales, porque hay tamaños distintos de familias. Claro, depende, sí. Y si uno mira además los países desarrollados, las de 40 son muy valoradas cuando son matrimonios solos. O sea, si hay y nosotros hoy día decimos 60 o nada, hay algo que tenemos que tener más diversidad. Eso es lo que... eso también, esto esperamos hacerlo pronto, ¿eh? O sea, hacerlo pronto, como digo, empezar pronto. Después, el tema de las operaciones sitio, que es una cosa como que quedó en la historia ahí, es algo que está surgiendo como demanda y como reivindicación desde las comunas, desde los municipios, y particularmente en el municipio de acá de Valparaíso fue uno de los primeros que lo planteó. ¿Qué es lo que dicen ellos? Mire, la gente no quiere la casa, quiere tener un sitio urbanizado, con agua, con luz, quiere tener propiedad del lote. Bueno, y eso, y después que hayan alternativas para que le faciliten seguir adelante. Hoy día con el 10% mucha gente se construyó casa. O si ustedes recorren las tomas, hay casas de más diversa calidad y producto de un momento de un mayor ingreso. Entonces la gente quiere instalarlo. Como vivienda progresiva, Carlos. Como vivienda progresiva. El otro día hablando con el Banco Mundial, la gente del Banco Mundial nos decía, esto es un problema que está ocurriendo en todo el mundo, no solo en Chile, porque termina siendo el suelo la mayor reivindicación, es más fácil pasar a tener casa que pasar a tener suelo, eso es lo que... Entonces estamos en eso, vamos a probablemente partir, Manuel Bustos se aplicar esa línea en campamento y también en otros lados.
Esto, el senador, que aquí siempre lo planteó, el senador Soria, es justamente un programa que va a servir para lo que él estuvo siempre pensando. Y vamos, yo voy, el miércoles en la noche voy al norte, a Tarapacá, porque hay posibilidad de partir allá con un proyecto, porque es más fácil la urbanización que la construcción y buscar alternativas. Bueno, hay otra, las cooperativas también las estamos fortaleciendo. Se incorporó una persona que sabe bastante cooperativa, que a lo mejor la senadora la conoce, Adriana Zorrilla, o sea que sabe bastante del tema, y estamos abriendo un programa específico de cooperativa. ¿Ah? No sé. ¿Sí? Sí. Bueno, le cambié el nombre. Bueno, entonces, diversificar las alternativas. Esto genera problemas, pero también ventajas, que uno responde a más necesidades. Y una cosa que siempre hablamos, si en una región hay propuestas de otras alternativas, estamos dispuestos a considerarlas, evaluarlas, incorporarlas, romper la rigidez que es lo que teníamos ahora. Esto nos obliga a tener normas directas dentro de la facultad del Ministerio, pero también a usar el presupuesto para tener glosas que favorezcan ciertas líneas y pequeñas modificaciones a reglamentos preexistentes, el reglamento del pasado que hay que revivirlo. Estamos buscando un equipo ahí. Eso. ¿Qué es lo que viene después? ¿Qué tipo de vivienda? Esto es una cuestión que hay que discutirla. ¿Qué tipo de vivienda? Porque ahora como que se instaló en la cabeza que el modelo serbio era un modelo que había que extenderlo de distintas maneras. Y aquí lo que está planteado, en primer lugar, un ligerito, un concurso de tipología diferente, de acuerdo a distintas realidades por regiones, pero nosotros queremos ir a la... ¿Ah? ¿Quedó la ley? Sí, quedó la ley. Además, queremos empezar a trabajar con la industrialización de la vivienda. Esto se está haciendo en el mundo desarrollado en todos lados y nosotros no lo estamos haciendo. Esto tiene que ver esto está ocurriendo ahora a propósito del incendio de Castro. Allá hay 50 viviendas que se están construyendo en Osorno con un modelo industrializado, que es como un ejercicio, porque la verdad que no es mucho lo que se ha hecho al respecto. ¿Quiénes están en estos viviendas industrializadas? Están los chinos, están los noruegos, cuando dice los chinos son distintos tipos de chinos, distintos tipos de proyectos, hay alternativas, tenemos que evaluarlas. La reacción de la gente es diferente a lo largo del país. En el sur es más natural, en el norte hay miedo a la temperatura y en el centro el miedo a los balazos. O sea, eso es lo que hemos ido captando de la reacción. Queremos hacer una experiencia, por ejemplo, en los espejos, partir incluso en los espejos, porque la gente lo vea instalado y a partir de lo cual se valora. Pues la gente dice, quiere una vivienda sólida. Y si los países desarrollados, los sólidos también con madera o con otro tipo de material y eso tenemos que recuperarlo. Las viviendas estas se demoran en un mes, nada. En la época de la Unidad Popular había mucho problema de vivienda y llegaron acá los soviéticos y llegaron siempre digo ¿cómo se llama? KPD, siempre mencionan la KGB, pero no es la KGB. Y se pusieron a construir esto y sacaban en 3 meses los departamentos y con un sistema de bloques y acá en Valparaíso. ¿No? Y todo el mundo tenía desconfianza que se fueran a caer. Han soportado todo y han sido espectaculares y la gente los valora mucho por el grosor de los muros, por todo. Bueno, hoy día estamos un poco lejos de todas las tecnologías que hay en el mundo y lo que buscamos es saber los noruegos, saber los canadienses, saber de distintos lados las tecnologías y tratar de incorporarlo por la vía industrializar. Estamos en producción de vivienda con un problema muy serio con los insumos, que subieron de precio los insumos. ¿Por qué subieron? Hay que preguntárselo. Subieron porque los chinos organizaron un mercado de abastecimiento y eso se interrumpió. Con la pandemia, con el transporte, con todo se interrumpió. Y las empresas salieron a comprar a los países de los alrededores los insumos que requerían, cada uno por su cuenta. Entonces, los privados no reaccionaron organizando un sistema alternativo al de los chinos y el Estado tampoco. Tampoco tuvo una propuesta pública. En este momento está en manos de Corfo buscar una alternativa. Tiene una mesa, hay una mesa ahí en proceso. Para ver qué hay. Es bien absurdo porque hasta nos informaban que estamos importando cemento, estamos trayendo madera, estamos trayendo baldosa, o sea, un conjunto de productos que Chile debiera tener porque los tiene y no se incentivó, por eso es importante que entre Corfo. Se nos fue la cerámica cordillera, que era muy importante acá, y se fue a Perú porque era más barata la energía. Hay que tratar de traerlos de vuelta. En fin, hay que empezar. El Estado está preparado hoy día en materia de comercio internacional para exportar, pero no para organizar importaciones o para sustituir en algunos casos algunos de los productos. ¿Cómo? La licencia abastece el cemento de Argentina. ¿Sí? Se compra del lado, se compra del otro lado, sí.
Claro. Bueno, hoy día la compra en los lados es de menor calidad, no es más barato y cuesta encontrar los stocks suficientes. Eso es lo que dice la Cámara de la Construcción, con la cual hemos estado discutiendo. Una situación similar ocurre con los trabajadores, los maestros, fundamentalmente los maestros. Hay muchos maestros que con el 10% dijo yo me instalo y tengo mi propia empresa y se separó de la producción a través de las empresas. Entonces, bueno, lo concreto es que estamos preparando un plan. Respecto de ese tema en particular, en relación al tema de los insumos, hay cifras bien variadas, hablan de entre el 16 y hasta el 35 las variaciones de precios que hay por un lado. Y lo segundo, a propósito de lo que tú señalas de esta generación más empresarial, los volúmenes a veces de licitación del MIMBU, del Servio, son paquetes a veces muy grandes que dejan afuera y en las regiones, pues, son pocas empresas las que tienen la capacidad de respuesta, y no solamente pasa en vivienda, pasa en todo tipo de obra pública. Entonces son dos o tres empresas, nos pasaba mucho, por ejemplo, en nuestro tipo de obra en camino. Hoy te piden el anticipo, los primeros 2 estados, y después se declaran incluso en quiebra. Bueno, eso tú estás planteando, presidente, lo planteó la Seremi de allá de la región ayer, en una reunión que tuvimos con todos los Seremi, planteó que había esa dificultad. Estamos viendo, no me atrevo a decir nada al respecto. En el caso de maestros, hay un problema de maestros. En la época de Matei, Belén Matei, cuando fue ministra del Trabajo, usó un mecanismo de por fuera, en conductores de máquinas, herramientas y de camiones, formar 2.000 personas. Entonces estamos viendo una cosa similar, o sea, una formación más masiva de personas en todas las especialidades, porque maestros hay ferradores, hay de muchas especialidades. Entonces, hacerlo rápido. Hay una propuesta ahora discutiéndose que queremos hacerlo con la Cámara de Reconstrucción, con el Ministerio del Trabajo y también con los centros de mayor especialidad de formación. O sea, queremos hacerlo con INACAP, con los que más saben. No puede ser una cosa más débil. Bueno, esperamos con eso salir luego. No toda la región es igual. En Maule, por ejemplo, no hay problema de este tipo, porque con la reconstrucción se formó mucha gente en esto. Entonces tienen más maestros, hay que tratar de que se... Claro. Bueno, eso respecto a intentos de enfrentar este problema. Junto con esto, nosotros hemos definido un análisis caso a caso para ver a cuáles hay un aporte para capear el temporal actual mientras no se llega a soluciones mayores, y estamos viendo caso a caso. Porque no todo igual, ¿eh? No en todos los casos igual. No es lo mismo una obra que ya está con el 90% de avance. En fin, hay distintas realidades y estamos en el caso a caso. Esto ya se hizo el año pasado, se hizo una experiencia de eso. Bueno, esto es producción de vivienda. Respecto a otras dimensiones del plan de emergencia habitacional, no quiero extenderme mucho para no alegrarme, pero tenemos una gran preocupación por la relación con la sociedad, con la sociedad civil y vivienda, porque de alguna manera se instaló un modelo casi de un servicio con cliente, ¿no? Entonces necesitamos modificarlo. O sea, si nosotros pretendemos que... Este gobierno tiene la obligación de que las personas sin casa entiendan, los comités y todo, que son corresponsables de lo que vamos a hacer. O sea, porque si son clientes del ministerio está fregado esto, o sea, está fregado el Estado en este y en otros campos. Entonces, el modelo que tenemos hoy día es un modelo muy perverso en muchas cosas, porque es un modelo en que un comité busca el terreno. Tiene el terreno, firma la promesa de compra-venta. Y además los que dueños del terreno tratan de presionar con los dirigentes aquí y acá. Y después de tener el terreno, busca a la empresa con la cual va, a la Egio y la constructora. Y también hay un cierto, en algunos casos, no es generalizado. El otro día, en el caso con Chalí, por ejemplo, no era así. Es totalmente distinto, pero en otros casos es muy así. Entonces, se ha naturalizado. Hay dos funciones que son propias de lo público, que es la compra de terrenos, por lo menos la promesa de compra-venta. Y en segundo lugar, ¿quién ejecuta estas cosas? No son propias de un comité que no tiene personas calificadas, adaptadas. Entonces vamos a alterar eso gradualmente, porque esto va a seguir el DS49 funcionando, esto va a ir más gradualmente. ¿Qué otra cosa les puedo decir? ¿Y cómo pretendemos redefinir y discutir con los comités el rol? Si el rol tiene que ser mucho más de formar a su gente, de prepararse para vivir juntos, de discutir las grandes políticas, de discutir los diseños de los proyectos en general, no singular. Todo eso está. Esta es otra dimensión. Hay otras dimensiones, que la más importante es la de los terrenos. Nosotros estamos en este momento en los terrenos con un plan de llegar a los terrenos públicos en primer lugar. Estamos viendo, en esto vamos a pedir ayuda en su momento a las Fuerzas Armadas, que tienen muchos terrenos subutilizados, o terrenos muy lindos, que me enteré que en su ciudad hay unos terrenos maravillosos que todos quieren irse a vivir ahí, pero no, porque parece que está muy bonito la ubicación, ¿no? DF y de las Fuerzas Armadas. Sí.
y terreno de bienes nacionales, que ya tenemos todos los que existen, terreno de empresas públicas, que es un problema de la contabilidad pública para poder hacerlo, todo esto es gratuito. Y compra de terreno, también va a haber compra de terreno. El gran problema, como todos sabemos, no es comprar o no comprar al privado, sino cuándo se compra. Si uno compra muy cerca de ejecutar, es distinto de comprar con mucha anticipación. Siempre hubo banco de suelo en este país. Hasta el año 94 hubo banco de suelo, no es verdad que no hubiera. El problema es que tenía su forma de hacerse, que se prestaba para dificultades de sobreprecio y cosas por el estilo, y se paró. Pero ahora se está tratando de organizar de otra manera, lo que no es fácil. Esto requiere una agencia pública. Aquí no cuesta nada agregarle al 0,5 UF, agregarle 0,55, y eso es lo que ocurrió un tiempo, y empezó a desnaturalizarse esto. Bueno, no voy a entrar en otros aspectos de esto, pero por lo menos destaco todas esas cosas. Estoy hablando de vivienda, en lo urbano sería otra conversación más larga. ¿A qué ritmo estamos en este momento de producción? Estamos al ritmo de 4 años. En el momento actual son 122 en los 4 años, 122.000. Tenemos que subir a 260. Eso supone multiplicar por 2 y por 3 el ritmo de producción en una coyuntura compleja como es de los insumos y en otras cosas, pero en eso estamos trabajando. Eso podría... Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Tiene la palabra la senadora Gatica, luego el senador Kusanovich. Bueno, primero que todo, ministro, yo de todo corazón desearle el mayor de los éxitos en esta labor. De verdad que le tengo toda la fe de que vamos a poder generar cambios reales que hoy día nuestra gente demanda. Y yo, en realidad, colgarme de un punto que siento yo, de acuerdo a mi experiencia de trabajar con varios comités de la región de Los Ríos, siento yo de que hoy día la principal problemática es... el problema que existe hoy día en los procesos administrativos que no son tomados por el Estado, en este caso por el Ministerio de Vivienda, ya sea Seremía, Serviu, y que son ejecutados, como usted lo acaba de mencionar, por las dirigentas que no cuentan con los conocimientos técnicos, dirigentas que la mayoría de las veces son madres de casa, ¿cierto? Madres de familia, jefas de hogar, y que tienen que acarrear con el gran y largo proceso de encontrar un terreno, y no solo de encontrar un terreno, sino que este terreno tenga las factibilidades para que se pueda proyectar en ellos comités de vivienda y viviendas sociales en este caso. Es una labor que siento yo que nosotros como Estado hoy día estamos en deuda. Esa es una responsabilidad que nosotros la tenemos que tomar como Estado. El Estado hoy día le paga profesionales que son arquitectos, que son ingenieros, que son abogados, para que puedan realizar esta labor. Yo conozco miles de casos en la región de Los Ríos y yo creo que los colegas que me acompañan también tienen la misma situación. Comités que llevan 17 años y que recién después de los 17 años en Payaco, un comité en particular, lleva 17 años y recién ahora pudieron encontrar un terreno después de golpear puertas, etc. Entonces yo siento que si se puede hacer una modificación en este proceso administrativo, yo le aseguraría de que el proceso se acortaría y estas familias ya no tendrían que esperar 10, 17 años, sino que el periodo, le aseguro, que se rebajaría a lo menos a la mitad. Por otro lado, el banco de suelos que existe hoy en día, bueno, no sé de qué forma se podría implementar por parte del Ministerio de que este banco de proyecto, claro, sea administrado por ustedes, obviamente, pero que también de alguna forma pueda ser consensuado con los comités. Yo sé que es difícil porque la demanda es demasiado alta y los terrenos son escasos, pero aquí también recojo el guante de lo que usted acaba de mencionar. Existen terrenos de Fuerzas Armadas. Yo también tengo casos puntuales en la Unión con un terreno que hoy día pertenece al Ejército y que también por un comité de vivienda que ya lleva 20 años esperando, han tocado las puertas de los distintos gobiernos para poder apelar este terreno que lleva muchísimos años sin uso y que está ahí, y que las vecinas y los vecinos ven ese terreno y dicen, chuta, ¿y por qué no podemos nosotros aquí construir una vivienda? La misma situación pasa con los terrenos de ferrocarril del Estado, terrenos que hoy día en la región de Los Ríos están botados, y por el hecho de estar botados, no tienen las protecciones adecuadas, son tomados y hasta ahí nomás queda. Entonces seguimos avalando el proceso informal de que las familias puedan tener una vivienda porque es mucho más corto a seguir el proceso regular, que es conformarse como comité o postular un subsidio habitacional como corresponde. Y así que todas estas modificaciones que usted acaba de mencionar va a contar con mi respaldo porque de verdad que para mí este es un tema prioritario y es un compromiso que yo tengo como senadora por los vecinos y las vecinas que me eligieron en Los Ríos. Por otro lado,
La sesión pasada yo le pedí por intermedio del presidente, ¿cierto?, de la comisión, poder hacer una indicación o una petición en realidad, y ahora que lo tengo aquí usted enfrente, pedirle en realidad, ministro, de que pueda darle instrucción a su gente allá en la región de Los Ríos. Yo sé que hoy día cuentan con un Ceremi del MIMBU, director del Servio creo que todavía no tienen, pero en lo posible notificarlos de que hoy día existe una situación puntual en la localidad de Malalhue. Yo estoy segura de que ellos sí tienen conocimiento. Hay una compra de terreno que hoy día se está barajando por parte del ministerio a un privado, 3,5 hectáreas específicamente, pero que en el terreno aledaño hoy día se ha instalado una toma de cerca de 60 personas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hoy día 2 comités de vivienda, el Comité La Esperanza y el Comité Portal Las Rosas, están tratando de hacer justicia por sus manos y levantar un cierre perimetral en un terreno que todavía no se concreta la compra, en un terreno que es particular. Y lamentablemente, ministro, nadie del gobierno en la región de Los Ríos se ha colocado en contacto aún con los afectados, que son los dirigentes de estos 2 comités que yo acabo de mencionar. Yo entiendo que ustedes no tienen la facultad para poder frenar una situación como esta, pero yo creo que los actos tienen y toman mucha importancia en estas situaciones. Y un gesto de que su Ceremi, en este caso, se pueda colocar en contacto de manera personal con las directivas del Comité La Esperanza y Portal Las Rosas de Malalhue, creo que sería un tremendo paso y también, en parte, le daría seguridad y tranquilidad a estas familias. Hasta el momento no ha pasado nada. Ellos solamente por la prensa se han enterado de acciones que se quieren tomar, pero usted me entiende. Yo algo sé, pero está bien. Solamente es... ¿Quién? Un senador por ahí de tu misma... Aquí me va a respaldar el senador Alfonso Durresti. Por eso está haciendo... Presidente, una pequeña... En otro lado ocurrió que hubo una toma en Cañete, en la carretera y todo el micrófono. Y la toma era del Comité Manuel Monsalve, porque le habían puesto el nombre de él. Y ahora era su secretario que tenía que resolver el problema. Lo logró resolver afortunadamente en poco rato. Eso, solamente eso, generar un gesto, entregar tranquilidad a través del contacto personal y también públicamente eso va a dar a entender al resto de la ciudadanía de que el conducto regular es el que se debe tomar, porque omitirse en una situación como esta es avalar lamentablemente los procesos irregulares y al final es fomentar de que a través de la vía irregular se obtienen cosas mucho más rápido por parte del Estado. Eso es tan válido para estas tomas como también la ocupación de las parcelas de agrado y todo lo demás, de densificación. Son 2 formas de eludir las normas que hay que tenerlas presentes, ¿no? Y por último, una situación súper puntual. Referente al tema de los predios y la regularización que se quiere hacer, obviamente que sí tenemos que avanzar en esto, pero también a mí me causa, también quedo preocupada en realidad porque resulta de que ¿qué vamos a hacer o de qué forma regulamos las compras o las ventas, en este caso, de acciones y derechos? Porque en Valdivia se postergó, ¿cierto?, una parcelación en la zona costera de Valdivia por varios impedimentos. La conozco. Sí, usted lo conoce. Ayer estuve con Pero por otro lado, a la salida sur tenemos una localidad, un sector que está poblado de viviendas que han logrado comprar estas familias a través de acciones de derecho. No, sí. Y estas familias hoy día, creo que este es un villorrio de cerca de 300 casas que hoy día no pueden contar con agua potable rural porque no están regularizadas. Entonces, por una parte regulamos, pero por otra parte, ¿qué hacemos para poder frenar la otra situación? Está bien, aquí perdón, presidente, aquí hay responsabilidad de todo. Hay cosas que yo quiero advertirle porque vamos a necesitar. Esta comisión acordó ya una cosa muy importante, de que el que tiene una vivienda social solo le puede vender a otra persona que va a postular a vivienda social. O sea, queremos restringir el movimiento de la vivienda social dentro de las personas que están con ese apoyo del Estado. Nos encontramos con mucha vivienda social que una persona tenía 7 o 8 viviendas. O sea, por lo tanto, salían del circuito de lo que era para un determinado objetivo público, para otro objetivo público. Les digo esto porque esto lo aprobó esta comisión, está en una ley, y esto va a generar ruido.
porque la gente está acostumbrada a hacerlo. Esto con los migrantes, usted sabe cuál es el problema. Hay migrantes que vienen a construir su patrimonio y después lo venden. Bueno, va a tener una restricción. Esto debería provocar alguna baja en el valor de la vivienda, alguna baja. Quería agregar eso. Está bien. Sí, no, bien, ministro. Mira, sabemos que esto es un interés evidentemente bastante amplio y nos queda, como ya señalas tú, todo el tema urbano, todo lo relativo a ese contexto. Yo creo que efectivamente se ha avanzado, por lo menos en materia de algunas regulaciones, el tema del banco de suelo, el tema del PET que se habló también, que también nos parece también mecanismo. Hay una situación, ministro, que me gustaría que se viera, porque llegamos hasta los municipios y nos saltamos de repente los gobiernos regionales. Y por la vía de los convenios de programación, quizás los gobiernos regionales hoy día son un cofinancieros de muchos programas en materia habitacional. Me pasa mucho en mi región, porque el costo del terreno es una cosa, pero la habilitación muchas veces de esos terrenos son tan caros como la propia vivienda. Y me ha pasado en Puerto Aysén. Esa secuencia que señalaba respecto del rol de los dirigentes de los comités. O sea, desde la búsqueda del terreno, la búsqueda de la EGI, la búsqueda de... O sea, es una cosa que algo no está evidentemente funcionando adecuadamente, como tú muy bien señalabas, la senadora. Bueno, ¿dónde está el rol del Estado? Y tú has delineado una serie de cambios, de procesos que evidentemente nosotros no hacemos absolutamente parte de esa situación. Hay un detalle en zonas más periféricas o regiones más extremas, Carlos, respecto de la necesidad también de hacer saneamientos de pueblos, de algunos pueblos costeros, por ejemplo. ¿Ya? Nos pasa mucho a nosotros en la región de Aysén, pasa mucho en los sectores alejados de los grandes centros urbanos, donde hay comunidades que se han ido formando prácticamente a lo que podían. O sea, si esa gente se dedicaba a esperar subsidio, un programa, muchos construyeron, como lo hicimos nosotros en la región, sin pedirle ni un clavo, ni una plancha, ni un cholguán al Estado. Hicieron lo que pudieron. Pero hay que corregirlo, ¿te fijas? Porque ahí no cumplen con las normas. Por eso vamos a estar súper atentos a este tema. Yo le pediría a la Secretaría y a la Biblioteca que le pudiera hacer llegar a los senadores las tramitaciones de los últimos cuerpos que se han tramitado, porque han habido varias materias que están contenidas en esta información, ¿ya? Para que ustedes la puedan procesar y tener ese insumo con tiempo. Senadora Claudia. Ahí sí, perdón, presidente, gracias. Yo quería hacerle dos últimas consultitas al ministro. Son dos temas bien específicos y particulares, pero no por eso menos importantes. A propósito de que me parece muy interesante la exposición que hace el ministro en relación a la pregunta y, por tanto, cuántas alternativas se pueden elaborar a partir de eso, de qué tipo de vivienda y, en particular, cómo seguimos construyendo viviendas sociales que puedan dar respuesta a los distintos requerimientos y a las realidades tan heterogéneas, digamos, de las familias de menores recursos que postulan a estos subsidios. Uno tiene que ver con la preocupación que a mí me ha tocado escuchar mucho de parte de mujeres, madres, de personas autistas, y digo personas autistas porque no solo necesariamente son niños, niñas, adolescentes, sino que también personas mayores, mujeres también familiares de personas en situación de discapacidad, pero sobre todo de autismo, personas con autismo que también los requerimientos específicos de la construcción de viviendas no considera sus necesidades, la insonorización, el tema de la luz, etcétera, etcétera, para los estímulos que a ellos obviamente les estresan más o les hacen más dificultoso su desempeño. Entonces, ¿cómo si eso también pudiera ser previsto, poder ser considerado dentro de estos distintos tipos de viviendas? Y por otro lado está la pregunta en relación a propósito del banco de suelo, digamos, que usted planteaba, o estas ideas de cómo ir, partir por los terrenos públicos, pero también para poder llegar a la situación de la compra de terrenos privados, es que hay muchos comités de vivienda que se están quejando de que cuando el suelo es propiedad del Estado, es público, también se les hace el descuento respectivo o se les cobra, digamos, el valor de la compra del suelo en el subsidio, y que ese también hace que les restrinja la cantidad de, por así decirlo, dinero libre para la construcción de la vivienda, digamos. Entonces, si eso también está previsto verlo, ministro, eso. Sí,
Mira, no sé, son varias cosas, pero antes yo quiero decirle de que el viernes vamos a hacer un acto sobre la ley de copropiedad en una copropiedad, ¿ah? Si pudiera, cerca, no sé, pero si pudiera ir, sería bueno el que pudieran ir. ¿Ah? Acompañar a alguno, por lo menos, lo vamos a avisar, mándale a los detalles. Muy bien, le mandamos la invitación. Se creó la Secretaría Ejecutiva que acordamos acá, o sea, está encabezado por una persona bien calificada, que es Dori González, que tiene una trayectoria y hay un equipo ahí trabajando. Bueno, respecto a los temas planteados, lo del Malalhue lo voy a tener presente, voy a consultar más. En todo caso, el Ceremi que ustedes tienen, una persona bastante competente y bastante ecuánime, además no se le ha planteado a todos los Ceremi que su rol es ser de Estado, ser público, o sea, no tiene sentido que un Ceremi trabaje con un sector y con otro no, o sea, tiene que ser de Estado, y eso sabemos que no es fácil, porque hay presiones de todo tipo, pero en eso estamos. Respecto al tema de necesidades especiales, del autismo, o sea, estamos atrasados como sociedad, como diablo. Primero estamos atrasados en educación, senadora. Todavía no tenemos programas de educación o sea, es una cosa realmente vergonzosa lo que nos ha ocurrido. Incluso en la ley de inclusión se dijo, esto quedaba pendiente, se llama inclusión la ley, pero dijo esto quedaba pendiente para otra ley y todavía no sale. Sería bueno las ideas que hubieran al respecto cómo hacerlo, porque esto no es fácil. ¿Eh? O sea, yo entiendo lo que usted señala del autismo y los ruidos, entiendo. Pero no sé mucho cómo se enfrenta. No sé mucho cómo se enfrenta. Los estudios que hemos visto de niños, no niños con necesidades especiales, sino que su mayor problema de vivir en condominio de vivienda social, uno de los mayores problemas son los gritos de los adultos. O sea, a todos los niños es una cosa que más les molesta, además de donde no tener donde hacer las tareas y que es sucio a veces. Entonces, bueno, eso respecto a cómo se imputan los terrenos en los proyectos. Estamos tratando de reponer un concepto, que una cosa es el costo de un proyecto y otra cosa es cómo se financia, son dos cosas distintas. Entonces tenemos que hacer una evaluación económica más precisa, porque ahora con esto del subsidio, con un voucher homogenizante, no tomábamos en cuenta la diferencia entre ambas cosas. Entonces vamos a empezar a calcular los costos porque vamos a tener más diversidad de proyectos. Y en el financiamiento, una de las vertientes del financiamiento es la que usted señala, que es aportar terreno. Hay distintas vertientes de financiamiento. Y eso lo vamos a hacer una diferenciación, porque a veces resulta muy injusto que un comité que consiguió un terreno público pueda acceder a una vivienda de mucho mayor calidad que el otro que tuvo que hacerlo privado y se lo imputa. Entonces queremos evitar esa diferenciación y que haya posibilidad de que el costo sea una cosa, el financiamiento sea otra cosa. ¿Eh? O sea, eso está bastante presente. Eso. Muy bien. Ofrezco la palabra. Nos queda... Tiene... algunos minutos, senador Colas. No, sí. Y yo le contesté entre medio. No, oye, no, y lo que pasa es que siempre de repente he dicho en el último tiempo que en lugar de estar solucionando los problemas de la gente, estamos solucionando los problemas que nosotros mismos hemos creado. Acá el cambio que se hizo creo que fue el año 2004, cuando el serbio compraba los terrenos y se construían de 1.000, 2.000 casas en el sector de Magallanes, se había llegado a solucionar el problema de la vivienda. Incluso hay gente que me dice, oye, yo no quiero que me construya la vivienda, denme en el sitio urbanizado y el proyecto, yo me la construyo, denme en los planos, yo me construyo varias alternativas, o las casas, tampoco tienen que ser enormes casas, dice, denme la casa básica, con un proyecto de ampliación, yo la amplío. Entonces, igual que el otro tema que hay que arreglar es el tema de las constructoras, digamos, hoy en día no se le exige un seguro, hay tipos de constructoras que pueden participar o no. Yo creo que hay que generalizar ese tema, que todos pueden participar con un seguro, es decir, usted me compra un seguro y si usted no hace el trabajo, se paga el seguro como se hace en los grandes países, en Estados Unidos, etcétera. El tema de las escuelas industriales por la falta de trabajadores, tienen las carreras de hace 60 años atrás. Cuando tú quieres modernizar, la que me tocó siendo presidente de Armasur en Magallanes, tratar de modernizar las carreras que se necesitan hoy en día, te encuentras con un tremendo inercia que cuesta vencerla y cambiarlo porque como que se creen dueños de lo que hay y no están adaptadas a la realidad que hoy en día vive el país. Entonces es un tema que hay que hacer cambios. Yo creo que acá necesitamos, yo creo que lo tiene claro el señor ministro por lo que me ha dicho, necesitamos hacer cambio. El tema de los comités de andar construyendo de 50 a 100 casas, no podemos seguir, hay que cambiar la política de construcción, bajar los costos de construir de 1.000, 2.000, 3.000 viviendas y acelerar, usar ojalá viviendas prefabricadas técnicamente, etcétera, la manera de bajar los costos y poder solucionar el problema de la gente a la brevedad posible.
Gracias. ¿Me permite? Por No, favor, es que lo que señala el senador es muy importante, porque si bien tenemos que volver a la capacidad del Estado de definir construir, porque eso es lo que usted está diciendo, y eso funcionó hasta el 97, se interrumpió ahí y se pensó que era un modelo de privatizar esto, de hacerlo de otra manera iba a funcionar. Para algunos casos funciona, yo no digo que en todos, pero en otros casos no. Entonces yo comparto plenamente con usted que hay que tener eso, porque no necesariamente 1000 significa todo en un mismo lugar, puede ser en fin, hay distintas modalidades. Quiero... O sea, debieran bajar en mayor cantidad, pero a su vez yo quiero decir lo contrario, que todo lo que es densificar en pequeños retazos, los pequeños condominios, hay que tenerlo presente, porque para la gente vivir en un pequeño retazo que quedan de bienes nacionales, que quedan de obras públicas, cuatro viviendas puede ser un mejor vivir de todo lo que están en esas 4 viviendas que vivir en uno de 1000. Entonces tenemos que usar los terrenos, los pequeños retazos que hay en todos lados. Esto significa, esto es un problema encontrar las empresas dispuestas a esto, porque necesitamos que estén en un mismo sector, que tengan un solo instalación de faena, en fin, eso. Pero nosotros hemos tratado de trabajar con la Cámara de la Construcción para que haya responsabilidad institucional. Si una empresa dice deja botar las obras, ¿quién se hace cargo? Hemos hablado con la Cámara que ellos deberían responder por... Es que hoy día hay un seguro, o sea, la verdad que no es seguro, sino que hay una boleta de garantía fuerte. Sí. Bueno, un seguro tendría que ser más global y eso de un costo. Bueno, a mí me parece eso, no sé cuánto podremos hacer. Nosotros, lo que usted dijo, no, lo que dijo la senadora, el tema que hacemos con ciertas responsabilidades que tienen la familia y también a veces las empresas. La escritura, es absurdo que las escrituras la hagan las empresas, es absurdo. Y eso significa un aumento de los contratos de 5%, ¿sabía usted? Si es una cosa absurda. Entonces van a volver la escritura al Estado. Si no tiene por qué, no, el Estado es el que da la escritura. Hoy día ustedes saben que el titular de los proyectos no es el Estado. El titular del proyecto es el comité, jurídicamente, y eso genera miles de distorsiones en todo, porque tenemos que ir en las nuevas modalidades y corrigiendo. No va a ser traumático, no va a ser de golpe, por eso vamos a mantener el DS49 en su modalidad, pero vamos a ir agregando otras modalidades, porque nos da el tiempo para cosas traumáticas. Y el ministro, no sé, Pérez Maquena se llamaba, ¿no? Él trató de hacer un reglamento para después aplicarlo, eso fue mucho tiempo, se demoró como 3 años sacar el reglamento, porque esta cuestión tiene un tiempo, entonces queremos operar con la institucionalidad existente, con ciertos ajustes e ir movilizando formas piloto y distintas maneras para ir avanzando, para tratar de llegar a las 260.000 viviendas que es el propósito de este gobierno. Correcto. Correcto, ministro. Sí, no olvidarse del tema de la regeneración urbana, que también hay un punto ahí. Todo lo que relevante. es vivienda cualitativa, nosotros obviamente va a depender de los recursos que disponga el Ministerio. Sí. O sea, ¿usted va a estar en la Comisión de Presupuestos este año? Correcto. Ya. Bueno, ahí vamos a hablar. No, por eso te decía que estamos absolutamente... lo mismo pasa con el tema de los condominios. Han tenido una súper buena experiencia. Sí. Nosotros en Coyhaique tenemos una muy linda, además de buenas, lindas experiencias desde el punto de vista de la comunidad que se forman en esas agrupaciones. Ministro, bueno, 2 cosas antes de terminar. Haríamos para la próxima sesión, vamos a invitar al ministro de Agricultura, pero paralelamente, porque en el fondo va a ver la opinión de él, esperando lo que vaya a plantear en definitiva el ministerio. Vamos a invitar al ministro de Agricultura y vamos a invitar también, dado las conversaciones que hemos tenido hoy día, a la Cámara Chilena de la Construcción para ver sus aspectos en materia constructiva, cómo se están viendo ahora también desde ese lado la temática. Y posteriormente invitaríamos a las asociaciones chilenas de municipalidades. Vamos a afinar si es que sean los presidentes de las asociaciones o los encargados de las áreas rurales de las respectivas asociaciones. Yo no sé, vamos a conversar quiénes son los que tengan más competencia de conocimiento frente al tema. ¿Les parece, senadores? ¿Ministro? Sugiero de que con la Cámara es importante lo que aquí se ha dicho. O sea, esta área no es antiprivado, pero es asumir la debilidad que tiene el Estado de distintas maneras, y por lo tanto aquí hay que fortalecer lo público. Entonces, todas las opiniones que hay aquí, todos estamos de acuerdo en eso, que hay que fortalecer, usted lo dijo muy claro, todos estamos. Ministro, entonces, bueno, que la Cámara, eso lo hemos dicho desde la primera sesión, aquí el problema, más que en los privados, está en lo público, la debilidad de lo público, lo más serio. Yo creo que es importante que se lo hagan ver ustedes también. De todas maneras, nosotros lo vemos así, ministro, y de hecho así yo creo que es curioso, pero el discurso usted ha escuchado, todos están planteando que aquí hay que fortalecer el aparataje, ¿no es cierto?, del Estado y cómo enfrentamos este tema. Así que acordaríamos esos temas en materia de audiencia y finalmente agradecerles, ministro, la disposición, la voluntad. Aquí vamos a estar siempre llanos, ¿verdad?, este tema, nos vamos
sí o sí a seguir relacionado en este contexto. Le agradecemos sinceramente la oportunidad de esta reunión. Y, por cierto, estamos llanos para el tema trabajo técnico a través de la biblioteca, nuestros propios asesores para facilitar ese trabajo prelegislativo. También sería súper importante tenerlo presente, que fue bastante exitoso en la tramitación de proyectos que recientemente han sido aprobados. Así que toda nuestra voluntad. Todo sirve a pensar cosas, no necesariamente se va a asumir, pero yo creo que es muy importante tener una cosa más creativa, más fluida, porque nos buscamos diversificar los modelos, no estandarizarlos. Perfecto, y frente a la gravedad del tema, de la urgencia del tema, me parece súper bien, usemos el canal también directamente para no esperar siempre comisiones o audiencias para tratar temáticas de esta naturaleza. Ministro, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.